Este mensaje que usted escuchará corresponde a la serie de estudio titulada Un ministerio en el que todos pueden confiar. Al final de este mensaje compartiremos con ustedes nuestra dirección y el número telefónico donde usted puede solicitar nuestros materiales de estudio. Y ahora con ustedes, el pastor David Ormachea. Creo que todos nosotros podemos nombrar a una persona a quien respetamos tremendamente. A veces nuestra admiración es tan grande que es difícil pensar que aquella persona sea tan humano como nosotros. A veces nuestro respeto llega a ser casi una adoración, y si no tenemos cuidado, podemos llegar casi a adorar a una persona. A veces hay momentos en que se nos permite irnos como tras del escenario de aquella vida y ver ciertos detalles que nos recuerdan, que nos traen a la memoria y que nos dicen y nos advierten que aquella persona, aunque grandiosa, está llena de debilidades, es humano y tiene áreas de debilidad como nosotros. Estoy seguro que el señor Norman Cousins, cuando se le dio la tarea de entrevistar al notable Alberto Schweitzer, debe haber pensado de la misma manera. Schweitzer sin duda había vivido más que ninguna otra persona de una manera tan sabia, y siguió viviendo más allá de su vida porque es recordado después de su muerte, que ocurrió en 1965. Al señor Cousins se le dio la tarea de visitar Lambaréné, donde Schweitzer estaba pasando sus últimos años sirviendo a la gente de África Ecuatorial francesa, en una pequeña clínica allí, en Lambaréné. A Norman se le dio la tarea de consultar al doctor Schweitzer si estaba dispuesto a hacer alguna declaración pública concerniente al desarme nuclear. El deseo del señor Cousins y de otras personas era usar esta declaración en los altos círculos y lugares alrededor del mundo para algunas razones de influencia. La parte práctica de la tarea era juntar los manuscritos, los papeles que Schweitzer había escrito y que había dejado desarreglados en el lugar donde vivía. La mayoría de nosotros que conocemos a ciertos eruditos sabemos que muchos de ellos no son tan ordenados. Tampoco se preocupan mucho de todo este asunto de la promoción, de ser promovidos. Más bien están ocupados en la grandiosa tarea de escribir. El señor Norman Cousins describe una de aquellas escenas allí en Lambaréné, cuando rescató un pedazo de manuscrito de la boca de un antílope que estaba listo para consumir una gran porción de los escritos de este hombre. En su relato, en el relato acerca de la misión del señor Alberto Schweitzer, nos entrega el señor Cousins una escena cuando está alejándose de la clínica en aquella selva. Cuando reflexionaba sobre la vida del doctor Schweitzer, él dice: el avión hizo un medio círculo mientras salíamos de la selva. Mirando a mano derecha pude ver la figura del doctor Schweitzer lentamente moviéndose y moviendo su casco blanco. En pocos segundos estaríamos metidos en las montañas. La más grande impresión que tenía al dejar Lambaréné era el tremendo alcance que podía tener un solo ser humano. Sin embargo, esa vida no estaba viviéndose sin el castigo de la fatiga. Alberto Schweitzer estaba supuesto a ser un hombre severo en sus demandas para la gente que trabajaba con él, pero cada una de las demandas que él hacía a otro era nada con respecto a las demandas que se hacía él mismo. Él no estaba preocupado en conocer la perfección, sino en lograrla. Sin embargo, no era un hombre que estaba por sobre la crítica. Pocos hombres de nuestro siglo han llegado a lograr la idea de un hombre total, como tenían los griegos, el pensador, el líder, el hombre de acción, el científico, el artista. Pero, como todas las figuras de la historia, este hombre llegó a ser un hombre real, no a pesar de su fragilidad, sino debido a ella. Luego el escritor dice: cada edad tiene necesidad de santos. Un santo llega a ser un santo cuando es reclamado por muchos hombres como propio, cuando él levanta en ellos un deseo de conocer lo mejor que hay en ellos mismos y el deseo de buscar la más alta moralidad. Agrega diciendo: regresando a casa me sentí feliz, que de mis dos propósitos específicos al ir a Lambaréné, ambos los había conseguido. Sin embargo, mucho más importante era el hecho de que la imagen de Alberto Schweitzer, la imagen que yo llevaba hasta aquel lugar, estaba intacta. Fue fortificada al pasar tiempo con él, porque allí en Lambaréné aprendí que un hombre no tiene que ser un ángel para ser un santo.
Son aquellas últimas palabras las que en muchas ocasiones vienen a mi mente cuando estudio el libro de 2 de Corintios. A veces he pensado en la tremenda grandeza del apóstol Pablo y creo que tal vez ningún otro, a excepción de Jesucristo a través de la historia, ha dejado un más grande impacto en el cristianismo que esta tremenda figura del apóstol Pablo. Sin embargo, gracias a su carta, la 2 carta a los Corintios, su imagen está intacta. Al estudiar esta carta no lo veo más como un hombre capaz de caminar sobre las aguas, sino que lo veo como un hombre con debilidades y en muchas ocasiones con tremendas necesidades y muestras de su humanidad. Por eso todavía lo respeto. Creo que mientras más veo su humanidad, lo respeto más que nunca, porque no solo fue un hombre que buscaba lo mejor, sino que buscaba alcanzar la madurez como meta de su vida. Por mucho tiempo mi única imagen del apóstol Pablo fue Filipenses capítulo 3. Si usted puede localizar allí el versículo 4 que dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estamos hablando de tremendas e impresionantes credenciales, y eso es todo antes que conozca a Jesucristo, antes de su conversión. Alguien describió este versículo diciendo que el apóstol comunicaba lo siguiente: si cualquiera tiene alguna razón para pensar que podría salvarse a sí mismo, ese tendría que ser yo. Si otros piensan que pueden ser salvos por lo que son, ciertamente yo también podría pensarlo, porque yo comencé siendo judío desde mi nacimiento y a los 8 días estaba dentro de todo el ritual, y nací dentro de sangre judía, de la familia original de Benjamín. Por lo tanto, si alguna vez existió un judío, yo lo soy. Lo que es más, yo fui un miembro de los fariseos, quienes demandaban la estricta obediencia a toda la ley judía y a las costumbres. Aún más, yo era miembro de un tribunal. Sinceramente, yo era tan apegado a mis tradiciones que perseguía a la iglesia y trataba de obedecer cada reglamentación judía desde el principio hasta el final. Buena declaración. Sí, creo que es lo que Pablo quería decir. Sin embargo, en su camino a Damasco para perseguir a la iglesia, el poder de Dios lo confrontó maravillosa y milagrosamente y lo trajo al conocimiento de Dios. Con el mismo celo se puso al lado de la causa de Jesucristo. Habiendo estado en contra, dio sus últimos años en una vida de servicio autosacrificial por Jesucristo. Estableció nuevos comportamientos, planes, estrategias de la labor misionera. Llegó a tierras donde nunca había llegado el Evangelio en la historia del hombre. Siguió firme cuando otros fallaron y hasta el último día de su vida, cuando murió como mártir, habló de Jesucristo como el más querido amigo. Qué tremendo hombre fue Pablo. Usted no puede leer su vida sin ser impresionado por ella, pero fue solo un hombre. Escribió 13 de las cartas del Nuevo Testamento. Si él hubiera escrito Hebreos, serían 14. Es uno de los más grandes contribuyentes a los documentos del Nuevo Testamento, pero solamente un hombre. Por la carta en estudio debemos agradecer al apóstol porque nos recuerda su humanidad. En verdad, la 2 carta a los Corintios nos muestra la humanidad de Pablo. La primera nos habla de la iglesia de Corinto y nos da algunas cosas que nos hacen levantar nuestras cejas, porque ocurren escándalos en esa congregación, pero la 2 carta es la que nos hace que quedemos asombrados, casi en incredulidad, con este gran misionero, con su tremenda mente teológica. El capítulo 1, versículo 8 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Eso es ser auténtico. No muchos eruditos podrían decir: quiero decirles algo antes que queden sobreimpresionados. Quiero decirles que hubo un tiempo en mi vida cuando yo mismo estaba desesperado. Eso es admitir su humanidad. Aquellos que hemos tenido un entrenamiento en seminarios podemos pensar en cuántos de nuestros profesores han sido realmente capaces de admitir su debilidad, o cuántos de nosotros mismos lo hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos sido lo suficientemente sinceros como para confesar que estamos pasando por tremendas luchas y dificultades en nuestras vidas? No sé por qué no somos capaces de admitirlo. Siempre pienso que deberíamos admitir más a menudo nuestras angustias y dolores. Creo que nuestros estudiantes estarían mucho más impresionados porque no hay nada mejor que admitir nuestra humanidad. No hay nada como la humildad en una confesión vulnerable para que cause que un grupo de estudiantes digan cómo le amo, cómo le comprendo, cómo me identifico con él.
¿Puede usted darse cuenta de lo que Pablo dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. ¿El apóstol Pablo abrumado? Pareciera que no fuera posible. Pareciera que él no fuera lo suficientemente humano para estar abrumado sobremanera. Pero es la verdad. Pablo lo admite, es su realidad. Aquellos que tenemos un alto concepto del apóstol tenemos que ser recordados también de su humanidad. Aquellos que queremos héroes sin faltas, sin arrugas, con una asombrosa madurez tenemos la necesidad de ser recordados de que también son criaturas de esta tierra. Necesitamos ser recordados de la palabra de Norman, refiriéndose a aquel hombre llamado Alberto Schweitzer, quien después de su visita tuvo que decir: un hombre no tiene que ser un ángel para ser un santo. Usted puede recordar lo que el apóstol dice en el capítulo 4, versículo 8. Estamos atribulados en todo. Debemos ver esta experiencia de Pablo como un testimonio. Los testimonios son aquellas historias que terminan bien. Si alguien comparte una historia que no termina bien, eso de ninguna manera es un testimonio. Usted no puede decir que es un testimonio si alguien se levanta y dice: bueno, yo soy un adicto a las drogas y no puedo salir de esto y sigo allí y he pasado muchos años. Eso es su historia, pero no un testimonio. Si alguien dice: yo he fracasado en mi matrimonio y sigo fracasando, es su historia, pero no su testimonio. Los testimonios terminan bien, tienen un buen final. Nos dan esperanza de salir de las situaciones aflictivas. Dice el apóstol en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Este es un apóstol con una vida transparente, que tiene las agallas de escribir una carta a la gente para que conozcan lo que le pasa y le respeten por lo que él es. Tiene las agallas de decir: quiero que sepan ustedes, hermanos de Corinto, que tienen luchas, que el hombre que escribe entiende sus luchas, porque también las ha pasado. Me encanta esto, sobre todo cuando él dice que no está desesperado. La idea que presenta allí es que no estamos sin orientación, sin camino. Tenemos angustia, pero no hemos perdido el camino. No podemos explicar lo que ocurre. A veces estamos confundidos porque hay una serie de intersecciones en el camino, luces que nos indican por dónde ir o por dónde no ir. Por eso estamos confundidos, pero no hemos perdido la dirección. Tenemos el plan de Dios. Creo que esto también lo hemos sentido algunos de nosotros muchas veces en nuestra vida. Creo que todos podemos comprender lo que escribe el apóstol y nos sentimos confortados al leer su diario, al escuchar lo que dice, al escuchar lo que el apóstol habla con tanta sinceridad y claridad. Usted no se siente intimidado, sino se siente confiado. No se siente como que tiene enfrente de sí algo irrealizable. Esto nos muestra al apóstol como humano. Si Pablo viviera y usted quisiera arrodillarse delante de él, le diría: no te arrodilles, no soy un ángel. Por eso dice: hemos sufrido persecuciones, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Usted va a aprender a amar esta carta si es que todavía no la ama, porque no es simplemente un gran pensamiento teológico, aunque existe gran parte de esto, pero es también un diario de vida. Es probablemente como un escrito que muchas personas lo esconderían para que otros no lo lean, porque es una confesión honesta. Estas marcas de honestidad están entretejidas a través de 13 capítulos que hacen de este un libro maravilloso y que vamos a estudiar por algunos días. Francamente me encanta estudiarlo. Me siento emocionado al poder compartir con ustedes las enseñanzas de esta carta durante muchos programas. Encuentro 3 o 4 principios que emergen como grandes verdades de esta carta. Seguramente usted tiene una idea de lo que vamos a decir. Pero ver a un Pablo, un gran hombre de Dios, verlo tan humano, con las grietas en su carácter, verlo así como es, no como alguien inalcanzable, no como alguien que vivió una vida a la cual ni siquiera podemos aspirar porque es demasiado alta. No, Pablo se muestra como humano. Nos dice: no me adoren, yo no soy un ángel, soy un santo, pero un pecador. Por eso me encanta estudiar esta carta y me siento emocionado al poder compartir con ustedes, porque me encanta admitir mi propia debilidad como siervo de Dios. Si usted cree
que tengo una aureola, que Pablo tenía una aureola sobre su cabeza, se ha equivocado rotundamente. Sufrimos, lloramos, cuando nos critican nos duele y pecamos. Y cuando pecamos, sufrimos. Somos tan humanos como ustedes. No importa cuán grande pueda llegar a ser un hombre delante de los ojos del mundo, delante de Dios es siempre el mismo. Encuentro algunos principios que emergen como grandes verdades en esta carta. Seguramente usted tiene una idea de lo que vamos a decir, pero en primer lugar, esta gran verdad: los grandes personajes no son inmunes a grandes tiempos difíciles. No olvide nunca eso. Los grandes personajes no son inmunes a grandes tiempos difíciles. Creo que tenemos el alivio más grande al escuchar esto. Es maravilloso saber que cuando uno está en medio de dificultades no es el único, y que no estamos fuera de la voluntad de Dios, de la voluntad perfecta de Dios, sino precisamente en el núcleo de ella. A veces creo que sería bueno encontrar a aquella persona que mintió al decirnos que si uno viene a conocer a Jesucristo, todos los problemas serían resueltos. Porque eso es mentira. Muchas veces, por el solo hecho de llegar a conocer a Jesucristo, enfrentamos una vida con problemas. Sí tenemos la posibilidad de enfrentarlos, sabiduría, pero los conflictos van a seguir viniendo. No estamos solos. Estamos en conflictos, como dice el apóstol, perseguidos, derribados, pero no desamparados ni destruidos. Cuando usted viene a la vida cristiana, entra en una vida que lucha en contra del orgullo del sistema mundanal y los estándares del sistema mundanal. Y vamos a tener un estándar más alto. Su señorío estará sobre nosotros. Tenemos que aprender a vivir una nueva vida diferente. Tenemos una batalla que cumplir, tenemos que mostrar a través de nuestro carácter que las enseñanzas de Jesucristo se hacen realidad en nuestra vida. Tenemos una batalla contra nuestra propia lujuria, contra nuestra propia codicia, contra nuestro propio orgullo y todas las raíces del paganismo. Los grandes personajes, las grandes personas no son inmunes a grandes tiempos de dificultad. Pablo lo admite. Fue un gran hombre, tuvo un gran ministerio, fue un gran ministro de Dios, nadie lo duda. La mano de Dios obviamente dirigía su vida y a pesar de lo que él era, cuando estaba en el núcleo de la voluntad de Dios, no era ajeno a la vida de dificultades y a los tiempos difíciles. Hay una segunda verdad que aparece aparentemente entre los capítulos 6 al 11. Pero déjeme compartir el principio y luego le mostraré por qué lo estoy diciendo de esta manera. Dijimos en primer lugar que los grandes personajes no son inmunes a grandes tiempos difíciles. Lo segundo es que los tiempos difíciles traen tensiones que fácilmente son interpretadas como injustas contradicciones. Espero que esté escuchando estas palabras porque los tiempos difíciles traen tensiones que con mucha facilidad interpretamos como injustas contradicciones. Pablo tiene un gran deseo y lo dice en más de una oportunidad en esta carta. En el capítulo 6, versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Si hay un pensamiento que debe perseguir a cada ministro del Evangelio con respecto a la integridad de su vida, es este: no debemos dar ocasión para ser desacreditado. Lo que yo hago, lo que yo digo, puede acreditar o desacreditar mi ministerio. Y Pablo dice que Dios no permita que el ministerio, la causa de Jesucristo, sea desacreditado. Habiendo hecho aquella gran declaración, entonces revela una gran verdad cuando dice: antes bien, en vez de dar ocasión para que el ministerio sea desacreditado, antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Eso no suena como una vida fácil.
Eso no es algo que uno anhela. Es algo difícil, pero parte del ministerio. Luego agrega, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Se ha preguntado usted qué significa todo esto? Eso es la vida ministerial. Es una vida difícil. Es una vida que lleva conflicto. Esa es la vida cristiana. Muchas veces somos mirados como que tenemos mala fama. A veces nos deshonran. A veces nos tratan como engañadores, pero veraces. Esto es algo que raramente se menciona en los círculos cristianos. A veces queremos una vida fácil, llena de éxito. Queremos tener influencia, poder. Queremos lucir bien, sonar bien. Queremos dar una buena impresión. Queremos estar al tope del liderazgo. Queremos ser el número 1. El apóstol dice, bueno, si ustedes quieren todo eso, van a pasar por tiempos malos, donde existirán reportes malignos, donde tratarán de darle a ustedes mala fama. Habrá tiempos en que ustedes serán considerados engañadores, a pesar de que usted sabe en lo profundo de su corazón que está en la verdad. Habrá momentos de una aparente oscuridad y mala fama, y esos momentos estarán conectados con su rol de liderazgo. A veces usted va a sentir el dolor, va a sentir la persecución, a pesar de que en lo profundo sabe que su relación con el Señor es correcta. Luego agrega Pablo, como entristecidos, mas siempre gozosos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Sí, hay tiempos en que el ministerio se torna así de difícil. Aunque suene extraño, raro, eso es lo que ocurre muchas veces con el ministerio. Hay tiempos en que el ministerio se torna difícil. Pero la vida ministerial tiene el apoyo de un Dios todopoderoso. Y debemos recordar que no importa cuán grande uno sea, cuán poderoso cristiano, no somos inmunes a tiempos difíciles y que las tensiones son muchas veces mal interpretadas. Usted ha escuchado la primera parte de este mensaje que corresponde a uno de nuestros programas de radio. Ahora, una vez más con usted, el pastor David Ormachea para presentar la segunda parte de este mensaje de la serie titulada Un ministerio en el que todos pueden confiar. En el programa anterior vimos con absoluta claridad cómo el apóstol Pablo habla de que la vida cristiana no es una vida simplemente de rosas, sino que también existen espinas. Las marcas que se ven en el testimonio de Pablo, en la honestidad con que él presenta el mensaje, nos muestran que verdaderamente la vida cristiana tiene situaciones difíciles. Esas marcas de honestidad están entretejidas a través de 13 capítulos que hacen de 2 de Corintios un libro maravilloso. Francamente me encanta estudiarlo, porque como se dijo de Albert Schweitzer, al conocerlo, un gran hombre, un gran aporte, y al conocerlo, aquel que escribe de él, el señor Norman Cousins, dice, un hombre no tiene que ser un ángel para ser un santo. Raramente encontramos palabras tan sinceras, pero la gran verdad es que la Biblia habla con sinceridad. Me encanta este estudio porque me siento emocionado al saber que Pablo era tan humano como yo, que tenía las mismas dificultades, angustias, problemas, aflicciones. Y vimos algunos principios que comenzamos a estudiar, que emergen de estas grandes verdades que se pueden desprender de la palabra del Señor y de esta carta. Dijimos en primer lugar
que los grandes personajes no son inmunes a grandes tiempos difíciles. Esto incluye a aquellos que somos parte de la vida cristiana. No importa cuán maduro usted sea en su fe, pongámoslo de esa manera. Los hombres más maduros, las mujeres más maduras, los líderes no son inmunes a grandes tiempos difíciles. Tenemos alivio al escuchar esto, porque es maravilloso saber que cuando uno está en medio de dificultades no es el único. Y la gran verdad que tampoco estamos fuera de la voluntad perfecta de Dios, sino precisamente en el núcleo de ella. Algunos han pensado que la vida cristiana es una vida que va a estar ausente de los conflictos, y eso ha sido una gran mentira. Eso no es verdad. La vida cristiana es una vida que tiene conflictos. Y los cristianos no somos inmunes a grandes tiempos de dificultad. Si usted piensa del cristianismo como un lugar para no tener conflictos, se ha equivocado. En segundo lugar, notamos que el apóstol Pablo de alguna manera nos quiere explicar que los tiempos difíciles traen tensiones que fácilmente son interpretadas como injustas contradicciones. Él tiene un gran deseo. En el capítulo 6, versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Dice, yo no quiero que nunca la causa de Jesucristo sea ensuciada. Que alguien hablen con razón, pero van a hablar de todas maneras. Pero yo no quiero que nadie desacredite el ministerio, porque yo he dado ocasión para eso. Luego de hacer aquella declaración, revela una gran verdad cuando dice: nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en paciencia, en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumulto, trabajo, desvelos, ayunos. No suena nada fácil, ¿cierto? No es lo que uno desea. Pero también agrega en pureza, en ciencia, longanimidad, bondad, Espíritu Santo, amor sincero, palabras de verdad, poder de Dios, armas de justicia a diestra y a siniestra, honra o deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Dice, habrá tiempo en que las personas, aunque usted esté obrando correctamente, pensarán que usted es un engañador. Pero usted sabe en lo profundo de su ser de que está agradando al Señor. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso es ministerio cristiano, eso es vida cristiana. A veces queremos una vida fácil, llena de éxito, con influencia, poder, queremos lucir bien. Pero el apóstol dice, bueno, si usted quiere vivir una vida de liderazgo, de acercamiento y madurez al Señor, como en todo lugar usted sufrirá de angustia y aflicción, de reportes malignos, existirá personas que le traerán mala fama, habrá tiempo en que usted será considerado un engañador, a pesar de que usted sabe en lo profundo de su ser que está en la verdad. Luego dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hay tiempos en que el ministerio se torna así de difícil, aunque suena extraño, pero eso ocurre. Como si no fuera suficiente, el capítulo 11, cuando comenzamos a respirar un poquito de tranquilidad al estudiar los capítulos 7, 8, 9 y 10, llegamos al capítulo 11, donde Pablo nos enfrenta a la realidad. Justo en el tiempo en que usted está listo para poner una aureola sobre la cabeza de Pablo, una corona brillante, él le dice, vamos a la realidad. Y es allí cuando nos muestra su humanidad. Capítulo 11, versículo 23 dice, son ministros de Cristo. Se refiere a esas personas que le están atacando. Siempre encuentra uno personas que quieren hacerlo pedazos a uno. No importa cuánto bien usted quiera hacer. Pero hay personas que hablan mal de usted, que hablan mal de su ministerio. Pero Dios tiene una venganza muy grande. Es de Él. Dice, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibido 40 azotes menos 1, 3 veces sido azotado con varas. Luego sigue su explicación. Este hombre explica que ha sido azotado con varas, apedreado, listo para morir, 3 veces naufragado. Alguna vez pasó una noche y un día allí en alta mar. La mayoría de nosotros morimos de pánico solamente cuando el motor de nuestro automóvil no quiere arrancar, o cuando estamos en una embarcación y se detiene. Pero esta descripción de Pablo nos muestra una constante repetición de situaciones peligrosas. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos,
nos encontramos aquí con un hombre que verdaderamente nos está enfrentando a la realidad. No es un consejo humanista, ateo, que dice, maldice a Dios y muérete. Ese fue el consejo que recibió Job de parte de su esposa en medio de su angustia. Ella había estado bajo la misma situación angustiosa que su esposo, perdió sus hijos, pero la tendencia de su parte fue mirar las cosas horizontalmente y decir esto no es bueno, no es justo. Por eso afirmamos que los tiempos difíciles traen tensiones que son fácilmente interpretadas como injustas contradicciones. En tercer lugar, tales tensiones son necesarios recordatorios de nuestra debilidad que nos obliga a depender del poder de Dios. Tales tensiones son necesarios recordatorios de nuestra debilidad y nos obligan a depender del poder de Dios. Note lo que ocurre. Hemos escuchado al apóstol que ha estado en el mar, desiertos, ríos, peligros, compañeros malcriados, maleducados, compañeros malvados, gentiles y por sobre todo, dice, se agolpa sobre mí cada día la preocupación por las iglesias. Me duele cuando ustedes sufren, dice. La tendencia nuestra al ver el gran plan de Dios como Pablo podía verlo sería tratar de anunciarlo en la televisión y hacer alarde, tratando de expresar a las personas algunos detalles de la visión que hemos tenido, tal vez para ver si podemos ganar popularidad o dinero. Pero no es lo que Pablo hizo. Fue muy sabio con esta visión que tenía sobre la iglesia. En vez de tratar de proclamar sus revelaciones, nos habla de que tuvo una visita de un mensajero de Satanás que fue permitido por Dios para que llegue a él. Según expresa el capítulo 12, versículo 7, era algo duro. Pero ¿para qué era ese mensajero? ¿Por qué ocurrió esto después de recibir tan grandes revelaciones del plan de Dios para el futuro? El versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dice, he recibido tantas cosas grandes de Dios, que tal vez voy a tener la tendencia a exaltarme desmedidamente, y entonces Dios me envía un aguijón. Oh, cómo conocemos a aquellos los ministros, aquellos a quienes Dios nos da la oportunidad de ministrar, y tener una imagen grande a los ojos de la gente. ¿Cómo conocemos esto de los aguijones? Cuando Dios nos toca para bajarnos. La palabra aguijón es la palabra estaca, es como una estaca en el suelo, algo con mucho filo. Sugiere la idea de un dolor fuerte, un dolor físico. Algunos han pensado que tal vez podrían ser fuertes dolores de cabeza acompañados de fiebre, o la malaria que él adquirió allí en las costas de Panfilia. Tal vez pudo haber sido eso. Otros han dicho que fue un dolor por una enfermedad en sus caderas, de sus piernas. Algunos han pensado de Pablo como un jorobado. Otros han pensado que tenía severos dolores en sus ojos que le llevaban casi a la ceguera. Pablo dice, algo me fue dado. No sabemos a ciencia cierta qué fue, ni exactamente. Hay muchas sugerencias, pero tenía un tremendo dolor físico, aparentemente en sus ojos. Era tan severo que 3 veces había pedido al Señor su alivio, pero el Señor le dijo no. Tal vez en algunas noches de gran dolor, de un intenso dolor, le pidió al Señor su sanidad. La respuesta que obtuvo, según el versículo 9, fue bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tengo que decir que es muy difícil imaginarme todos estos pensamientos, pero lo comprendo, porque también es parte de mi vida. Este tremendo hombre como Pablo, poderosamente usado por Dios para el avance de la causa de Jesucristo, cuyos dones le llevaron a ser una tremenda figura en este mundo, hasta los días de hoy siendo un hombre tan respetado, es recordado como un hombre que también llevó en sí un aguijón, un duro aguijón. Como si de pronto perdiéramos el trabajo. Como ir viajando, tener un choque y quedar todo paralizado. O llegar a su casa y encontrar todo quemado. A pesar de que usted sirve, ama a Dios, una situación crítica tras otra, tener la idea de que no hay alivio. Así sentía Job, sin protección. En esa circunstancia su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Solamente en esa circunstancia uno se puede dar cuenta quienes verdaderamente aman a Dios. Y se puede dar cuenta que el camino hacia el éxito es a través del poder de Dios y no de nuestras fuerzas
que tenemos que depender de Él porque nuestra fortaleza es debilidad. Es allí cuando tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Él, cuando sabemos que no hay otra forma de salir. Jorge Matheson nació en Escocia. Fue un hombre que nos dejó un legado. En 1842, en la ciudad de Cowes, tuvo problemas con sus ojos durante toda su niñez. Cuando llegó al último año a la escuela secundaria, usaba lentes gruesos, apenas podía ver. Estaba camino hacia la ceguera. Comenzó a buscar una carrera, pero más tarde se dio cuenta que el Señor lo estaba dirigiendo al ministerio. En ese momento ya estaba ciego. Sus 40 años de ministerio a través de Escocia lo realizó en la ceguera total. Los sermones del señor Matheson, sus obras son un legado como algo muy importante en la literatura cristiana. Sobre todo su libro Pensamientos para el viaje de la vida, en la que escribe lo siguiente: mi alma no rechaza el lugar de tu postración, ya que siempre este ha sido el cuarto anterior para llegar a la realeza. Pregunten a los grandes del pasado cuál ha sido la marca de su prosperidad y ellos le dirán: fue la tierra fría en que alguna vez estuve botado. Pregunten a Abraham y él apuntará al sacrificio del monte de Moria. Pregunten a José y él les dirigirá a la prisión. Pregunten a Moisés y él le dirigirá a aquel momento de peligro en el río Nilo. Pregunten a Ruth y ella les llevará a aquellos campos de hambre y de miseria. Pregunten a David y él les contará de sus canciones cada noche en la soledad. Pregunten a Job y él les recordará que Dios contesta en medio de las más grandes dificultades. Pregunten a Pedro y él les llevará a la experiencia de su misión allí en el mar. Pregunten a Juan y le mostrará las palmas de la isla de Patmos. Pregunten a Pablo y él atribuirá su inspiración a la luz que algún día lo dejó ciego. Y uno más. Pregunte al Hijo de Dios y él le llevará al dolor del Getsemaní. Tengo plena seguridad que este no es un mensaje popular, pero 2 Corintios es un mensaje que se puede vivir. Cuando escuche todo el mensaje, usted va a decir: este es un libro para mí. Usted va a pensar que al fin encontró un libro de la Biblia que cuenta su historia. Usted va a estar más impresionado con la autenticidad de Pablo, pero no tratará de adorarlo, pues también revela su humanidad. Verdaderamente no se necesita ser un ángel para ser un santo. Y usted va a darse cuenta con una realización especial que de aquellos grandes hombres de Dios, la experiencia que pasaron fue experiencia de sufrimiento, y esa es la clase de hombre que Dios está buscando en usted. Es muy interesante que cuando usted habla con las personas que van en este peregrinaje, desde la tierra hacia el cielo y van creciendo en este peregrinaje, y usted le pregunta: ¿cuándo realmente su fe comenzó a crecer? Rara vez o casi nunca, o tal vez nunca, mejor dicho, le mostrarán los tiempos fáciles, sino seguramente le contarán aquellos tiempos muy difíciles. Existe otro principio más y lo encuentro en el capítulo 12 cuando dice allí: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero que examine la respuesta de Pablo ahora. Pablo está mencionando allí lo que Dios le está diciendo. Mi poder, dice Dios, mi poder. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en nuestra debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, si es así, me gloriaré, me alegraré, más bien en mis debilidades. No reclamaré, no me enojaré, para que así repose sobre mí el poder de Jesucristo. Esa es la respuesta de Pablo. Es sorprendente. Dice: yo prefiero gloriarme de mis debilidades, no voy a gloriarme de mis diplomas, mis grados, mi logro, mi honor, de los títulos que cuelgan en mi pared, de los trofeos que he ganado. No, yo quiero gloriarme de los tiempos difíciles, porque allí, cuando soy débil, en mis tiempos difíciles, cuando Dios muestra su poder. El versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quisiera agregar ese cuarto principio, porque vivimos en días en que cuando una persona muestra marcas de debilidad, algunos creen que es una persona inadecuada, inferior. Si usted no es capaz de llegar a ser una superestrella, habrán algunos que lo despreciarán y lo harán sentir inferior, porque usted prácticamente no puede caminar sobre las aguas,
como ellos creen que pueden hacerlo. Pero déjeme darle alguna esperanza aquí. Note las palabras de Pablo. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esto aparentemente suena como algo inferior, pero no lo es, de ninguna manera. Si uno aparece como un tonto, dice, a veces, pero no lo es. Eso es lo que dice Pablo con absoluta seguridad y confianza, que su experiencia fue real. Para algunos esto podrían ser signos de inferioridad, pero no para el apóstol, ni tampoco para mí. Bueno, le he anunciado el cuarto principio, y este es: la humanidad más la dificultad trae humildad y madurez, y de ninguna manera inferioridad. La humanidad más la dificultad trae humildad y madurez, y de ninguna manera inferioridad. Usted va a ganar una mayor confianza en su caminar, tal como nunca ha disfrutado anteriormente. En esta vida de sacrificio, que da interés al ministerio. Es la humildad la que trae fortaleza a la vida. Es la humildad la que trae autenticidad. Es muchas veces la soledad la que nos hace valorar el tesoro del compañerismo. Es la soledad pastoral que muchas veces nos hace entender la soledad que los miembros de la congregación vive. Es la debilidad que pone en poder el poder de Dios en acción. Tengo algunas sugerencias muy prácticas, porque quisiera que pongan en acción estas cosas durante nuestro estudio de la palabra del Señor a través de esta carta. En primer lugar, dejemos de esconder nuestra humanidad. No estoy diciendo que comencemos a contar a todas nuestras amigos, amigas, nuestras angustias, a todo el mundo. No, hay que hacerlo en forma apropiada. Hay que hablar con quien corresponde, quien va a servir de ayuda en nuestro ministerio. Pero dejemos de esconder nuestra humanidad a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros pastores, los miembros de maduros de nuestras congregaciones, que pueden ser de ayuda de alguna manera para nosotros. Necesitamos mostrarnos como somos. No perdemos de ninguna manera autoridad por mostrar nuestras características de humanidad. En segundo lugar, dejemos de negar nuestras propias insuficiencias. Dejemos de negar nuestras propias insuficiencias. Recuerdo que un gran jugador de fútbol decía que antes de cada partido se sentía inadecuado, insuficiente. A veces tenía ganas de vomitar. Alguien le preguntó, ¿y qué pasa cuando tienes 2 partidos seguidos? Dice, tengo 2 veces ganas de vomitar. Se sentía nervioso, insuficiente. ¿Cómo otras personas pueden conocer por qué tienen que orar si nosotros nunca admitimos nuestra debilidad? ¿Cómo pueden entender nuestras luchas y conflictos si no mostramos nuestras batallas? Dejemos de negar nuestra insuficiencia. El propio Señor Jesucristo dijo al Padre, si hay alguna forma en que esta copa pase de mí, hazlo, pero que tu voluntad sea hecha, Señor. Muestra su humanidad, apertura, su debilidad. En tercer lugar, comencemos a admitir nuestras necesidades de ayuda. Comencemos a admitir nuestra necesidad de ayuda. No tenemos que ser ángeles para ser santos. Podemos ser grandemente usados, grandes talentos, tremendos hombres dentro del ministerio, grandes profesionales, pero nunca debemos olvidar que el crédito pertenece a aquel que nos da la fortaleza. El poder y la gloria no son nuestros, son de Dios. Esto nos hace recordar que el ministerio es fruto de nuestro Dios. Toscanini había finalizado un gran concierto de Beethoven, la 9ª sinfonía. Cuando bajó la batuta al final de la sinfonía, la audiencia explotó en tremendos aplausos. Aplaudieron una, otra vez. Entonces la orquesta se paró, él lo hizo. Se inclinó, hizo la venia, lo hicieron todos juntos, aplausos y aplausos. Luego miró a la orquesta. Toscanini le dijo, caballeros, yo no soy nada. Ellos se sorprendieron porque habían tenido junto a él un tremendo trabajo, grandes ensayos. Él era el artífice de eso. Les dijo, caballeros, luego a ellos, ustedes no son nada. Pensaron, ¿cómo tanto trabajo? Hicimos bien. Cuando estaba todo preparado, nuevamente se dirigió a ellos y le dijo, caballero, Beethoven es todo, él es todo. Él es un gran músico, nosotros solo la tocamos. Sea un gran hombre como Albert Schweitzer, un virtuoso como Toscanini, un gran apóstol como Pablo, sea cualquier gran figura que usted pueda nombrar en la vida, tal vez su personaje favorito, su héroe en la vida, su propio padre. Puede ser un gran hombre de Estado, un gran pastor, un gran presidente, un gran estadista. Recuerde,
no somos nada. Cristo es absolutamente todo. Cuando esto quede encementado en nuestras vidas, cuando esto se haga una realidad en nuestro corazón, es entonces que estamos recordando que Él merece toda gloria. Por lo tanto, no trate de ser un ángel, pero por favor, hagamos todo esfuerzo por tratar de ser santos con la ayuda de Dios. Él produce en nosotros la santidad. Nosotros tenemos que responder. Estaremos satisfechos como pecadores usados por la mano de Dios cuando verdaderamente estemos dando un testimonio claro de que Dios habita y vive en nuestro corazón, que se ve no solo en nuestras palabras, sino en nuestro comportamiento. Eso es hablar claramente. Dejemos de esconder nuestra propia humanidad, dejemos de negar nuestras insuficiencias y recordemos que no estamos solos. Solamente se encontrará solo si no tiene a Cristo como su Salvador y por lo tanto mejor es que venga a Él pronto. Y cuando usted viene a la vida cristiana, le aseguro, vendrán tiempos difíciles. Eso es verdad, porque así es, así ocurre. La vida cristiana es una vida no fácil. Pero dejemos de negar nuestra propia insuficiencia, admitamos nuestra humanidad y que necesitamos ayuda. Si usted no tiene a Cristo, eso es lo primero que tiene que hacer. Busque a Cristo ahora. Ha sido un privilegio compartir con ustedes la exposición de la palabra del Señor. Si usted desea adquirir toda esta serie de estudio o recibir información sobre los materiales disponibles, escriba una carta a Visión para Vivir, P.O. Box 87500, Yorba Linda, California 92686. O llámenos al teléfono 1-800-89-VIVIR o el número 1-800-898-4847. Su llamada debe hacerla entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de la hora del Pacífico. Hasta una próxima oportunidad, cuando juntos desprendamos de la palabra de Dios más visión para vivir.